Crypto Time. Y tenemos, ¿no es cierto?, acá un invitadazo genial y estupendo. Y pido las disculpas porque es Chiristian, ¿eh? Para que si lo vayan a buscar, ¿no es cierto?, dentro de lo que son sus redes sociales, que las va a entregar ya cuando vayamos terminando esta segunda patita. Pero primero, don Jorge, por favor, ¿quién es el señor Cristian? Bueno, él es un abogado especializado en derecho tributario, diría yo, porque, bueno, no solo terminó sus estudios de derecho, sino que además tiene un par de diplomados precisamente en esos temas. Él además es un miembro activo, muy colaborador de la Asociación Chilena de Criptotecnologías. Ahí nos conocimos y hemos interactuado, ¿no es cierto? Y fue muy gentil para ofrecer colaboración y educarnos respecto al tema que se nos viene ya estos primeros meses, que tiene que ver con la declaración del año tributario pasado. Es decir, tu confesión frente al servicio de impuesto interno. Tu confesión. Ahí cuando te colocan contra el muro te dice, ¿tiene usted dinero en el bolsillo? Y ahí, como sea, uno tiene que hacer pago al respecto. Hay un meme muy famoso en que está Homero Simpson como fiscalizador del servicio de impuestos internos de Estados Unidos y le dice, bueno, ¿y usted qué hizo el año pasado con sus criptos? Y bueno, yo puse un Bitcoin empaquetado y después lo migré a PancakeSwap y eso lo convertí en no sé qué, no sé cuánto, y al final termina Homero diciendo, ¿puede darme dinero? Porque obviamente es una operación inentendible y tampoco se puede deducir si ganó o perdió plata en el proceso. Cristian, si uno gana dinero en cripto, ¿cómo paga correctamente los impuestos? Bueno, de partida un saludo, chicos. Para poder contestar esa pregunta hay que ir contestando varias preguntas más. Como la historia. De partida. Usted también, señora, el tema de las cripto. Perfecto, ya, vamos por ahí. Bueno, yo tuve un primer acercamiento, digamos, a las cripto hace harto tiempo. Fue en el 2012, si mal no recuerdo. Yo ahí me enteré, ¿no es cierto?, de Bitcoin y estuve ahí investigando sobre cómo minar, cómo funcionaba, y en ese tiempo yo dije, mire, puede que sea algo interesante a futuro. Y yo miné criptomonedas en ese momento y alcancé a tener un par ahí de llaves. Creo que eran 2, la verdad, pero claro, no estoy tan seguro de qué tanto conocía, ¿no es cierto?, la tecnología en ese momento. ¿Qué pasó con esos 2 tristes Bitcoin? Bueno, por razones de la vida, yo perdí ese computador, entraron, ¿no es cierto? No te puedo creer. No, yo te puedo creer. Te lo juro. Yo me voy de acá. No, pues. Yo me voy de acá. No, mira, entraron a robar a mi casa ese año, a fin de año, y obviamente el computador se lo llevaron. Nunca nadie, me imagino, supo qué tenía en sus manos. Deben haber formateado el disco y bueno, ahí sería todo. ¿Cómo me pasó esto? Después yo dije, bueno, la verdad que después ya no me acordé, pues con todo lo que pasó, ¿no es cierto? Fue un tema bien personal en el fondo de mi familia. Yo me dediqué, ¿no es cierto?, seguí con mi estudio de Derecho y luego en el 2017, cuando se pegó la subida, vuelvo a escuchar de Bitcoin y ahí me quería pegar un tiro porque dije, mira tú. Mira tú, ¿eh? Ese Cristian del pasado parece que tenía razón. Entonces, ahí comencé a estudiar un poco más, hice mi primera inversión, la hice en Buda, por si acaso. Empecé ahí a ver cómo se manejaba, pero la verdad es que la dejé ahí también, porque claro, como todo holder sabe a esta altura, empezó a bajar el precio, yo me desilusioné, dije, no, esta cuestión no pasa nada, y quedó ahí. Y ya a finales de 2019-2020 comencé nuevamente a estudiar y ahí ya me metí de lleno en el tema y es, digamos, a lo que me dedico el día de hoy. Ahí, digamos, me convencí, me evangelicé y dije, no, esto es el futuro y esto es lo que hay que hacer. Por lo mismo, ¿no es cierto?, mi idea de participar en la Chicrim, ¿no es cierto?, de inscribirme, de estar acá con ustedes, creo que lo fundamental, ¿no es cierto?, es tratar de
dar, ¿no es cierto?, conocimiento a la comunidad, que vaya creciendo la comunidad cripto, y creo que es la obligación de nosotros, ¿no es cierto?, ir enseñando desde distintos puntos de vista a las personas que se van ingresando, porque esta cuestión es el futuro y hay que aprenderla y aprenderla, porque no queda otra. Yo por lo menos soy convencido de eso. No queda mucha de eso, ¿no es cierto? O sea, y en definitiva, ¿cómo es que se puede entremezclar, ¿no es cierto?, el concepto de ser abogado y advicador, ¿no es cierto? Y advicar, ¿no es cierto?, por el tema de las cripto. Claro, mira, ahí por ejemplo hay ciertos temas, por ejemplo yo, bueno, leyendo, ¿no es cierto?, el white paper de Bitcoin y entendiendo, ¿no es cierto?, todo de dónde nace, ¿no es cierto?, dónde está todo el tema de la descentralización, ¿no es cierto?, la falta de regulación, el ente bancario. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y creo que, o sea, me encantaría que fuera así. Pero también creo que hay que ser realista y darse cuenta en el fondo que en el mundo actual eso yo no creo que pase. Yo creo que lamentablemente hay personas que no les gusta, pero la regulación lamentablemente va a ir, por ejemplo, siempre de la mano de los impuestos, pero yo creo que si queremos, ¿no es cierto?, un mundo mucho más descentralizado en temas de finanzas, donde crezca Bitcoin, donde crezcan a lo mejor un par de proyectos más, es necesario que los gobiernos lo regulen de alguna manera, porque es la única manera que podemos llegar después a la adopción masiva. Porque si no, creo que nos da la confianza y vamos a demorarnos mucho. Mi humilde opinión, la verdad, en el tema. ¿Y cómo es que han hecho hasta ahora la regulación? Digo yo a nivel, no necesariamente Chile, sino claro, a nivel macro latino. ¿Cómo has visto tú la legislación y cómo es que ha ido avanzando? Se está ahí peleando más que nada. Yo creo que todavía estamos muy en pañales. Tenemos, por supuesto, el caso de El Salvador, ¿no es cierto?, que es un tremendo paso. Pero ahí yo creo que aún se está peleando. Por ejemplo, leí, no me recuerdo si fue hoy día o ayer, que ya el el Fondo Monetario Internacional les estaba recomendando que dejaran de tener a Bitcoin como moneda, ¿no es cierto?, de curso legal. Porque estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, y creo que se ha dicho hartas veces aquí en este programa, de que a los grandes de la economía, ¿no es cierto?, esto no les conviene, pero para nada. Entonces ahí yo creo que está la pelea. También tenemos otros países, ¿no es cierto?, que han ido avanzando. Tenemos, por ejemplo, el caso argentino, que yo creo que está mucho más avanzado que nosotros. Se aceptan, ¿no es cierto?, de manera mucho más masiva las criptomonedas. Tenemos los pagos del Mercado Libre. Tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, tengo entendido que también está agarrando mucha fuerza últimamente en México. Allá también creo que también han tenido un fuerte aumento, digamos, en la comunidad cripto, pero lamentablemente todo esto va a ir dependiendo de cómo vayan avanzando, ¿no es cierto?, las regulaciones. Por ejemplo, creo también leí por ahí, creo que fue esta semana, de que la administración de Estados Unidos, Biden, quiere impulsar, ¿no es cierto?, un proyecto que vaya en el sentido de regular más aún la tributación de las criptomonedas. Sí. Creo que querían hacer algo así como de poder poner un impuesto, ¿no es cierto?, a las ganancias que aún ni siquiera se han retirado. O sea, que yo las tengo ahí. O sea, a ver, ni siquiera tienes que haber ganado, ya te estamos quitando ese dinero después de... O sea, pero es que bueno, también hay que tomar en cuenta que los impuestos son solamente para los aumentos de capital. O sea, si uno hace malas inversiones y te va como, claro, y te va mal, ahí bueno, ahí amigo, bueno, esa es su pérdida, pues, ¿no es cierto? Pero en las ganancias están ahí. ¿Te das cuenta? Claro, ahora lo ideal es que las ganancias, tal cual como por ejemplo acá en Chile, como vamos a explicar un ratito más, uno cuando percibe la ganancia, ¿no es cierto?, ahí tributa, porque ahí la hago mía, esa es la regla. Pero incluso están estudiando, digamos, que esto sea tributable antes de eso. ¿Qué irá a pasar? Bueno, hay que ver, pero por ahí, digamos, la idea está. Así que eso complicado el panorama. ¿Eso tiene que ver con el tema de la renta presunta o algo por ese estilo o no? Mira, yo creo que... No. Jorge, espera, ¿quería complementar algo? Sí, o sea, no es renta presunta, es efectivamente las ganas de confiscar recursos, ¿no? Ya, ok, perfecto. Claro. A ver, yo creo que vayamos metiéndonos ya, ¿no es cierto?, con la explicación para quienes nos están viendo de cómo se tributa, por lo menos acá ya en Chile, ¿no es cierto? ¿Cuál es la normativa que tenemos ahora? Y vamos a ir ahí resolviendo los pros y los contras. Bueno, de partida, como yo ya adelanté un poco, los impuestos son los impuestos, como dicen los gringos por ahí, dead and taxes.
son lo que te va a perseguir siempre, ¿no es cierto? La muerte y los impuestos. La muerte. Yo, por lo menos, soy un convencido de que la mejor manera de llevar esta fiesta es siempre pagar impuestos, declararlos, ¿no es cierto?, cuando haya que hacerlo. De repente puede ser un poco doloroso, pero uno se puede ahorrar mucho problema en base a lo mismo que he visto yo, ¿no es cierto?, en el ejercicio del derecho. Por ejemplo, una pregunta, ¿no es cierto?, que me ha salido harto de personas, ¿no es cierto?, que me consultan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo muevo todo P2P? Entonces no dejo... P2P es transferencia de persona a persona. A persona, claro. Yo te envío desde mi wallet, ¿no es cierto?, dinero a tu wallet. Porque hay que tomar en cuenta también la forma en la cual se piensa en el activo, en lo que es tanto el servicio de impuestos internos como parte, ¿no es cierto?, del gobierno, porque creo que para el servicio este tipo de activos no es que fueran como una moneda, no es que yo te estoy enviando, ¿no es cierto?, un Bitcoin, por lo tanto un Bitcoin es una moneda, como que yo te pasara a ti $1. Esto es como un activo, el cual... un activo. Sí, por favor. Disculpa. Sí. Es un activo digital y la característica que incluyeron, ¿no es cierto?, la definición del servicio es que es un activo intangible. Y eso, ¿no es cierto?, saca varios impuestos de lado, como por ejemplo puede ser el IVA. Pero obviamente le da una tramitación distinta. O sea, disculpa, para poder seguir con lo que estaba explicando recién, para terminar la idea, el tema de las transacciones, digamos, persona a persona, es que siempre... O sea, me han hecho repetidamente la pregunta, bueno, y si hago eso, no paso por ningún exchanger, nadie se enteró, ¿no es cierto?, de mi traspaso de riqueza, de que yo compré Bitcoin o los vendí, entonces el día de mañana a mí no me van a pillar. Si yo no necesito, ¿no es cierto?, entonces declarar mis impuestos y esta cuestión es como para, no sé, para los que no son tan vivos, digamos. ¿Cuál es el problema? ¿Yeah? Que el servicio de impuestos internos, claro, esa transacción no la va a detectar. Pero digamos, por ejemplo, aquí que el profe Jorge, por ejemplo, no declaró sus 100 millones que ganó en Bitcoin este año, o el año pasado, en realidad. Eso es un caso muy hipotético. Bueno, a ver, lo vi el otro día en un Lambo, así que no me diga nada, Jorge, por favor. Mira, era el ejemplo que iba a decir. No. Claro, el servicio no se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de esa transacción, pero después cuando de repente revisen y digan, mire, ¿sabe que Jorge Gatica aparece con 3 Lambos de año? Y con 2 propiedades en el sur. Bueno, cada vez que usted va y compra uno de esos Lambos, el servicio sí va a saber, porque le va a llegar esa transacción. Entonces, cuando compra una propiedad, le va a llegar el formulario de la notaría cuando usted compra el terreno. Entonces, a lo que voy es, claro, no van a pillar la transacción, pero al momento en que uno empiece a ocupar esas utilidades y a adquirir cosas, sí te van a pillar. Sí van a encontrar, y al fiscalizador le va a decir, uy, ¿por qué esta persona que tiene una renta tan baja de repente aparece con este tipo de cosas? Tipo narco, ¿no? Y ahí vienen los problemas, porque todos sabemos que el problema no es pagar, no son los impuestos en sí, el problema son que los impuestos vienen reajustados, recalculados, con multas, con intereses y todas las penas del infierno. Entonces, eso es lo que uno trata en el fondo de enseñarle a la gente y que nos evitemos esa parte. Si de repente el impuesto no es tanto, no es tan terrible, creo yo. Hay que cumplirlo nomás, es la forma. Pero a ver, ok, yo le hago una transferencia, ¿no es cierto?, de una cantidad de Bitcoin a Jorge por medio de P2P. Ajá. Ahora, ¿qué me podría ocurrir a mí, ¿no es cierto?, en caso de que yo no pague impuestos? Ponte tú, yo llego y no los pago, ponte tú, qué sé yo. Lo que te decía, o sea, en algún momento el fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos va a revisar tu situación, puede ser de aquí a 3 años más, este es el plazo que tienen, y luego, si es que encuentran algún hecho por ahí dentro de esos 3 años que les parezca sospechoso, podría incluso ampliarse a 6. Entonces tienen hasta 6 años para atrás para revisarte y el problema en fondo, como te digo, es, bueno, si usted tuvo utilidades, por tanto, y usted se compró, ¿no es cierto?, ciertos bienes que estamos jugando que por ahí, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿de dónde usted sacó estas ganancias? ¿De dónde salieron? Entonces ahí es donde tú vas a decir, para que no crean, digamos, que está haciendo alguna actividad ilegal, bueno, vas a tener que decir, no, mira, lo que pasa es que yo transaba con criptomonedas de hace 4 años y estoy recibiendo utilidades por ahí. Ningún problema de hacer el servicio de impuestos internos. Pero los impuestos. ¿Dónde están los impuestos de esas utilidades que usted no ha pagado en todos estos años? ¿Podría y haber ahí cárcel? es donde se genera el problema. No va a haber cárcel, pero se te van a cerrar bastantes puertas, digamos, y obviamente vas a tener todo un problema patrimonial con el servicio. Mira, y bueno, yo tenía otra consulta que también me la han hecho a mí, ¿no es cierto?, como consultor, y la verdad que
Sí, que Claro. este programa puede terminar mañana en la tarde y no te voy a terminar a hacer las preguntas. ¿Me entendí? Pero, ponte tú, ¿qué pasa con las ganancias? Ponte, yo llego y me compro un Bitcoin Ujú, en Buda y lo tengo allí y el Bitcoin yo lo compré, estoy mintiendo, ¿no es cierto? Lo compré claro. a 100 unidades monetarias, da lo mismo. 100, me compré con este dinero 100 de algo, me compré Ujú, un Bitcoin. Pero ahora el Bitcoin vale 150 o vale claro. 200, ¿no es cierto? Porque si Pongámosle vos más, pongámosle más. Vale 1000, vale 1000. vale menos, dos Vale 1000, mil, pongámosle más. un millón, no sé, pero, onda, vale varias veces más de lo que yo lo compré. Claro. Yo, por el valor que tiene ahora el Bitcoin, que es más de lo que yo, ¿no es cierto?, de lo Ujú. compré, ¿tengo que pagar impuestos o lo tengo que hacer cuando pase el Bitcoin a pesos chilenos y haga el retiro? ¿Cuándo Cuando es que se paga el impuesto? Mira, la respuesta correcta sería cuando se genera en el fondo el hecho tributario, que es el hecho que se graba con el impuesto. O sea, el hecho que te genera el impuesto a ti es la llamada enajenación. ¿Qué es lo que es la enajenación? Bueno, la enajenación, en palabras simples, simplemente es transferir una cosa a otra persona. O sea, cuando yo te transfiero mis bitcoins y tú los adquieres, te haces dueño de ellos, ¿no es cierto? Y yo recibo un pago por haberte transferido esos bitcoins, que en el fondo es lo que cuando uno hace, cuando uno los vende, y ahí existe una enajenación, o sea, la cosa salió, digamos, de mi dominio o de mi esfera de poder y se fue a otro lado, en palabras simples, ya no es mía. Ya. Y yo recibo, ¿no es cierto?, ese beneficio económico y obviamente hay que especificar ahí cuando tengo ganancia, esta ganancia es la que el servicio dice, bueno, esa ganancia yo tengo que revisarla por si es tributable o no, ¿no es cierto? Dependiendo de ahí de varios factores que vamos a ir viendo ahora. Eh, Ahí, por ejemplo, tendríamos que, para ir ya entrando al tema, tendríamos que discutir primero o si la persona, ¿no es cierto?, que está operando con Bitcoin o con cualquier otra criptomoneda, porque esto se aplica a todos los tokens digitales en el fondo, Ujú. opera como persona natural o como persona jurídica. Si es por persona natural, vámonos primero a eso, que yo creo que es el caso más común y el más simple. O sea que eso sería que yo le envío a Jorge o que Jorge me O envía. que operemos Bitcoin nosotros como personas, ¿no es cierto? Que Ah, tú ya, no vayas a formar una sociedad, por ejemplo, si nosotros formamos una sociedad ujú. y le ponemos CryptoTime SA y empezamos a comprar Bitcoin, bueno, el que está comprando los Bitcoin es CryptoTime SA. Mm. Por lo tanto, esa es la persona jurídica y esa es la que va a tener que pagar el impuesto, independiente que después nosotros igual vamos a tener que pagar el impuesto, pero tranquila, vamos para allá. Vamos para allá. Ok, Primero, pero, primero como persona ya, natural. El ya. Servicio de Impuessto Interno, ¿no es cierto?, del 2018 reguló en una circular y señala que Bitcoin entra dentro de la ley del impuesto a la renta, ¿no es cierto?, en el artículo 20, en su número 5. Por lo tanto, cada vez que una persona natural o sea, tenga beneficios, ¿no es cierto?, por haber operado con Bitcoin, va a tener que pagar impuestos. Ahora, ese impuesto, ¿cómo se calcula? Demos un ejemplo súper simple. Yo compré, ¿no es cierto?, Bitcoin el año pasado en mayo. Mayo fue cuando se estaba cayendo, parece. Entonces alcancé Sí. a comprarlo cuando se estaba, ¿no es cierto?, cuando hubo una baja ahí en el mercado. Entonces lo compré y luego lo vine a vender, no me acuerdo cuándo fue el último alto, puede haber sido por noviembre, Ujú. cuando estuvimos en los 69, ya, Shu, shu, shu. ya, lo vendo, ¿no es cierto?, en noviembre. Entonces, si lo compré en 30 y lo vendí en 69, ¿no es cierto? Y ahí tengo una diferencia. ¿Qué tendría que hacer yo? Tomar esos 30, ¿no es cierto? Reajustarlo por IPC, tengo que ver cuál es la diferencia que existe entre el mes en que yo compré y el mes en que yo vendí. Ese dato se busca en Google y está sin ningún problema. Se actualiza, ¿no es cierto?, el monto y luego de eso se resta para saber cuál es la ganancia que yo obtuve. O sea, en este caso, con valores sin reajustar, deberíamos decir que son 39, ¿no es cierto? Claro. Los 69 que yo lo vendí y los 30, ¿no es cierto?, que fue lo que yo adquirí. Entonces yo tengo una ganancia por 39, ¿no es cierto?, sacando el capital de los 30. Ese capital no tributa. Los 39, ahí tendría que, digamos, tributarlo por bueno, si somos persona natural, eso entra dentro del llamado impuesto global complementario. Mm. ¿Cuál es el impuesto global complementario? Es el que graba, ¿no es cierto?, a las personas naturales por todas las rentas adquiridas y se declara, ¿no es cierto?, ahora en abril, cuando se da la operación renta. Entonces, yo tendría que tomar ese número, ¿no es cierto?, y ponerlo dentro de mi declaración. Tengo entendido que este es el primer año que va a estar
una casilla especial referida a criptomoneda, donde uno va a poder poner la ganancia que uno, ¿no es cierto?, adquirió y reflejarla, ¿no es cierto?, en ese formulario. Ahora, ¿cuál es no sé, no lo complejo, pero el tema aquí es que el impuesto global complementario no es solamente para las criptomonedas, ¿no es cierto? Es para todas las rentas que yo tenga como persona natural. Por lo tanto, si yo tengo sueldos, si yo tengo utilidades en otras sociedades, si soy dueño, ¿no es cierto?, de cualquier otro objeto en el fondo que me genere una renta, todo eso va a tener que ir calculado. Por lo tanto, el solo monto de las criptomonedas va a entrar, ¿no es cierto?, a todo este saco, que es el impuesto global complementario, y se me va a dar, ¿no es cierto?, un impuesto que es el que tengo que pagar al final del día. ¿No es cierto? Eso sería para persona natural, la verdad. Como digo, la operación no es muy compleja dentro de todo, pero sí hay que tener ciertos temas claros dentro de todo. Cuánto fue lo que a mí me costó la moneda, cuánto es lo en cuanto yo lo voy a vender, ¿no es cierto? Y ahí, claro, se escucha súper fácil cuando damos el ejemplo con un Bitcoin, pero de repente cuando estamos hablando de un trader, Sí, pues, puede tener un bot que puede tener 250.000 transacciones en un día. Entonces hay que poco más tener otro bot para que te haga el cálculo de cada uno de los impuestos que vaya a terminar teniendo. Y este global complementario, ¿cuánto impuesto es? Para que la gente que nos está escuchando en este momento en Argentina... Y el impuesto global complementario aquí en Chile por lo menos se puede buscar en la página del servicio. Va a depender siempre, es un impuesto que va avanzando en base a tramos. El primer tramo, ¿no es cierto?, mira, lo estoy mirando aquí, es hasta los 8.038.926 pesos. Es decir, si yo, pero, o sea, ojo, hasta este monto es exento, anual, exacto. Esos son mis montos anuales. Ahí apareció Jorge con su dedo. Oye, cuando aparece Jorge con el dedo, ahí... Claro. Esos son los montos, digamos, anuales. Entonces, si yo, toda mi ganancia, toda mi renta total en ese año no pasó esos 8 millones, yo simplemente no tengo nada que pagar, porque el impuesto es cero, y lo dice la misma tabla. Pero luego, ¿no es cierto?, va a ir avanzando, y por ejemplo, la que viene después es hasta 17.864.000 y fracción. Entonces, si yo tengo rentas superiores a 8 millones, pero menores a 17, voy a tener que irme a la tabla, ¿no es cierto?, hacer el cálculo que les expliqué recién, o sea, pescar, ¿no es cierto?, el valor de venta, el valor de compra, el valor de venta, reajustarlo, restarlo, sacarle la ganancia, y luego de eso voy a tener que aplicar el factor que dice aquí, que en ese caso sería 0,4, y luego de eso rebajarle la cantidad que me sale al lado, que en este caso el servicio nos da un monto de 321.000 pesos. Cuando yo hago toda esa operación, me va a salir el cálculo del impuesto. Que por lo general, a no ser que sean transacciones, como les digo, muy grandes, no suele no ser tan alto como cree la gente, la verdad. Entonces, ahí viene mi consejo nuevamente, chiquillos, declaren, paguen, no se metan en problemas porque, ¿para qué? No corresponde. Y eso es lo mismo si es que, ponte tú, no sé, yo trabajo con empresas, ¿no es cierto?, internacionales, las cuales yo les ofrezco algún nivel de servicio. Si ellos me pagan a mí en criptomoneda, o incluso puede una empresa nacional. ¿Qué pasa si es que yo trabajo, por poner un ejemplo, en Buda o en Orión o lo que sea? Claro. Y yo le digo, mire, ¿sabes qué? Bacán, buena onda, pero yo quiero que a mí me paguen en criptomoneda. ¿El procedimiento es el mismo? El procedimiento va a ser el mismo, porque en el fondo te van a pagar en ese Bitcoin, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente no hay muchos comercios donde tú vayas a poder ir y vaya a poder pagar directamente con el Bitcoin. Entonces vas a tener que transformarlo, ¿no es cierto?, a peso chileno, y al momento en que tú lo transformas, bueno, volvimos al ejemplo de recién, hay una enajenación, por lo tanto, se genera, ¿no es cierto?, el impuesto que hay que tener que pagar ahí, la diferencia. ¿Y las estables? Lo mismo. Hasta el momento son todos tokens digitales. Sí, es que una cosa, claro, el Bitcoin sube de precio y baja de precio, ¿no es cierto?, y va fluctuando de forma muy potente, pero las estables, ¿no es cierto?, ya que están pegadas a lo que es el dólar americano, el dólar hongkonés, claro, el dólar australiano, ¿no es cierto? De hecho, hay una estable chilena que está dentro de la red de Stellar. Vale hongo, es malísima, pero no, en serio. Pero en sí, ¿no es cierto?, ya existe. Entonces, ¿qué pasa si es que a mí me pagaran, ¿cómo se llama?, con criptomonedas, incluso ponte tú siendo una moneda estable? Tengo que de todas maneras colocar, porque ahí no hay variación, sí, no hay variar realmente cuál es la cantidad de dinero que tengo yo. ¿Eso lo tengo que tomar como un ingreso extra también?
Claro, yo creo que sí. Habría que tomarse como un ingreso dentro, digamos, y en el fondo, claro, si el valor va a ser el mismo, puede que no haya un gran nivel, ¿no es cierto?, de impuestos, porque en el fondo tampoco estoy teniendo una ganancia. Si a mí me pagan el stablecoin vale hoy día lo mismo que ayer, o sea, lo mismo que va a valer en 10 meses, no hay un aumento patrimonial en el fondo, no hay un incremento, por lo tanto yo no estoy teniendo una ganancia. Y no debería por qué pagarse impuestos entonces. Si el impuesto es lo que persigue es la ganancia. ¿Me entiendes? ¿Se entiende la idea? Sí, absolutamente. Ahora, ojo, yo estoy, nada que ver con lo que, pero me acordé, yo tuve en un curso de la Chile a propósito de tributación de criptomonedas y servicios digitales, y ahí está nuestro flamante futuro nuevo ministro de Economía, Mario Marcel. Él tuvo uno de los módulos. Y De Hacienda. Hacienda, disculpa, de Hacienda. Sí, verdad. Y la verdad es que él estaba bastante interesado en lo que era el fenómeno de las criptomonedas, por lo menos en ese momento cuando impartió el curso. Incluso nos reveló que había un área del Banco Central destinada, ¿no es cierto?, al estudio de las criptomonedas, de crear una stablecoin chilena oficial, digamos, respaldada por el banco, y que estaban como bien metiéndose en el tema porque ellos también, o sea, pensaban que de aquí a 10 años las criptomonedas van a ser algo normal. O sea, todo el mundo va a tener una criptomoneda en su billetera. Entonces hay que empezar a adelantarse ya a dónde va el tema. Mira, interesante. Jorge, Perfecto. si tienes alguna duda, algo que le quieras preguntar también, porque en realidad le he pegado todas las preguntas yo, parece que No, tranquilo. Entonces, dime. Con Cristian ya conversamos en el sentido y está abordando todo lo que preparamos. Nosotros tenemos una pauta para ir cubriendo las dudas. Así es, tranquilo. Bueno, se me había también, aprovechando, ¿dónde se declaran, ¿no es cierto?, las criptomonedas? Bueno, este año, como dije, el Servicio de Impuestos Internos creó una casilla especial. Cuando ustedes declaren sus impuestos en el servicio, tienen que ir, ¿no es cierto?, a esta declaración anual, que es la operación renta que les va a salir cuando ustedes entren, ¿no es cierto?, al Servicio de Impuestos Internos, del famoso F22, el formulario 22, en el que se declara la renta anual. Tienen que buscar la casilla 10, incluso a lo mejor lo podemos dejar anotado por ahí después, línea 10, casilla 1032. Ustedes tienen que buscar ahí en el formulario, tienen número cada una de las casillas, tienen que buscar la 1032 y ahí va a aparecer pago, utilidades por criptomoneda y otros servicios digitales. Y ustedes tienen que poner ahí el valor, ¿no es cierto?, que acabamos de explicar cómo se calcula. Si es que obviamente no se quieren asesorar, lo pueden hacerlo ustedes mismos. Y teniendo ese valor claro y entregándolo ahí, no deberían tener ningún problema, y la misma página del servicio les va a hacer el cálculo del impuesto, y bueno, esperamos que sea pequeño, ¿no es cierto? Eso es para el tema, para el caso de las personas naturales. Ahora, si nosotros formáramos una empresa, ¿no es cierto?, y quisiéramos tributar, y quisiéramos, ¿no es cierto?, comprar y operar con criptomonedas como empresa, ¿qué es lo que nos cambia ahí? Lo primero que nos cambia, ¿no es cierto?, es que las empresas pagan acá en Chile el otro impuesto, que es el llamado impuesto de primera categoría, que es el que van a pagar, ¿no es cierto?, por operar. Ese impuesto se declara en el formulario 50, y es este formulario, ¿no es cierto?, que tienen que ir presentando. A diferencia de las personas naturales, las empresas tienen que presentarlo mes a mes. Por lo tanto, tienen que ir ahí siempre trabajando, ¿no es cierto?, ideal con un contador que sepa de esto, para ir, ¿no es cierto?, ir declarando mes a mes cuáles son las ganancias que han ido experimentando estas criptomonedas y cuáles son los movimientos que están haciendo. Ahora, ¿cuál es, entre comillas, el beneficio que podría tenerse como persona jurídica? Primero, antes de eso, el impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, que acabo de decir que se paga. Yeah. Luego, por ejemplo, la empresa operó, generó un impuesto, generó una ganancia, ¿no es cierto? Pero nosotros, socios, a fin de año, después igual vamos a tratar, ojalá, de tener una ganancia a la empresa, y vamos a tener que sacar, ¿no es cierto?, un beneficio, una utilidad. Bueno, esa utilidad que estamos sacando nuevamente va a tener que pagar el impuesto global complementario, que fue el que les expliqué recién. Entonces, tú me podrías decir, chuta, ¿cuál es la gracia? Se va a tener que pagar 2 impuestos y como persona natural pago una. Bueno, lo que se pagó como impuesto de primera categoría se descuenta al global complementario. Hay como una reserva, ¿me entiendes? Entonces, no son dos impuestos en el fondo, es uno que se paga, y ese, ¿no es cierto?, me sirve como un pago anticipado, ¿no es cierto?, a lo que después viene siendo el impuesto global complementario. Yo lo puedo ahí desglosar.
¿no es cierto? Y lo otro, que es bastante interesante, ¿no es cierto?, para alguien que realmente quiera, ¿no es cierto?, dedicarse como empresa, es que las empresas, a diferencia de las personas naturales, pueden declarar las pérdidas que tengan, ¿no es cierto?, como una pérdida tributaria y por lo tanto no tributan. Es decir, yo, persona natural, compré criptomoneda, el mercado baja, casi nos vamos a cero, señores. Si yo vendo, nadie me indemniza, pierdo todo. Como dice el meme, lo perdió todo. Si fuera persona jurídica, también lo perdió todo. Pero no va a tener que pagar impuestos, ¿no es cierto?, sobre ninguna de esas transacciones porque no se generó, porque hay pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor la empresa tiene otro tipo de gastos, otro tipo de impuestos que va a tener que pagarlo de todas maneras, pero yo puedo, ¿no es cierto?, descontar estos impuestos que tendrían que haber pagado las criptomonedas porque la empresa tiene pérdida. Entonces, por ese lado puede servir, puede ser algo mejor. Y ¿qué pasa con las tarjetas de crédito internacional como las tarjetas Visa Binance? Ponte tú, porque yo llego y tengo una cantidad, ¿no es cierto?, de cripto en Binance. Y yo la puedo pasar, ¿no?, a una como entre comillas cuenta, la cual está vinculada con Visa. Entonces yo agarro, ¿no es cierto?, y si tengo una cantidad no menor de cripto, puedo tener una capacidad, ¿no es cierto?, de pago brutal por medio de Visa. Entonces, en vez de tener que hacer un intercambio, porque yo no le estoy mandando plata a nadie, claro, yo tengo esto en una cuenta afuera, entonces yo como nacional tampoco, yo se podría decir una vía austera, entonces yo tampoco tengo que, no se levanta tampoco una sospecha de algún sentido, pero yo tengo esta tarjeta Visa con la cual yo con ella pago, no sé, la luz, el agua, el gas, pago el Netflix, pago el Spotify y 2, 3 cosas más, ¿no es cierto? Incluso a través de la misma tarjeta, ¿no es cierto?, puedo hacerle pago de una de esas el arriendo a ¿cómo se llama?, una persona. ¿Cómo afecta eso? Porque las tarjetas si una tarjeta internacional no estaría vinculada a lo que es la legislación nacional. O de todas maneras, si es que yo compro y vendo, bueno, yo de todas maneras voy a estar pagando IVA, por poner un ejemplo. Si me compro un chicle en la esquina, voy a tener necesariamente que pagar el IVA. Pero tengo que pagar otros impuestos más por tener este dinero dentro. En principio no. No, en principio no. Por tenerlos ahí dentro de la tarjeta, yo diría que en principio no sería necesario pagar otro impuesto. Salvo, ¿no es cierto?, en caso de que yo tuviera, ¿no es cierto?, ganancias superiores, ¿no es cierto?, por lo que estábamos hablando al principio. Así como persona natural, en el fondo, me paso, ¿no es cierto?, de las ganancias que habíamos dicho, ahí ya tendría que empezar a pagar. Eso por lo menos lo que entiendo de la pregunta. No sé si a lo mejor iba por otro lado. Sí, claro, o sea, yo llego, ¿no es cierto?, y tengo esta tarjeta con un monto. Ahora, si yo pago con esta tarjeta todas mis necesidades, teniendo mi cuenta, ¿no es cierto?, la cuenta en la cual yo estoy moviendo las cripto, estoy ganando o estoy perdiendo, ni siquiera la tengo vinculada a la moneda chilena. La tengo en estables o la tengo en cripto. ¿Sí? Claro. Entonces, si es que yo hago trading fuera de Chile en una cuenta en Binance o en KuCoin o en Coinbase, la que sea, pero fuera de Chile, ¿sí? Y yo utilizo los gananciales, porque lógicamente no voy a utilizar la base con la que estoy invirtiendo, sino que utilizo lo que voy ganando para meterlo dentro de esta tarjeta y con esta tarjeta pagar. ¿Por qué te lo digo? Porque ahora han explotado, ¿me entendí?, la cantidad de empresas que te están ofreciendo tarjeta Visa e incluso otro tipo de tarjetas para poder tú, ¿no es cierto?, pagar. Crypto.com, Binance, KuCoin también. Sí, he visto un par por ahí. Sí. Mira, yo creo que por el momento, siendo súper sincero, sería súper difícil que el servicio pudiera, ¿no es cierto?, a lo mejor interceptar este tipo de transferencias por ahora. Porque claro, como están operando en cuentas en el exterior, no habría, digamos, al principio una forma, digamos, muy tangible en que pudieran tener conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que estáis haciendo. Ahora, ojo, que lo que dice la ley, sobre todo con las declaraciones, ¿no es cierto?, que hablamos recién, es que tú tienes la obligación de declararlo. Tú tienes la obligación de declarar tu negocio. Por supuesto, por supuesto. Pero es que usted tenía. Por supuesto. Entonces, no es que, mira, si yo me doy cuenta, te cobro los impuestos.
Ya, ya. Sino que tú, por ejemplo, tienes la obligación de declarar tus ganancias. Por lo tanto, tú puedes haber tenido ganancias, ¿no es cierto?, en una cuenta fuera de Chile, que el servicio no va a tener cómo saberlo, pero tú por ley estás obligado a declarar tus ganancias. Y si no las declaras, ellos no van a saber. Pero volvimos al... Con esa tarjeta me compro el Lambo. Claro, es que por esto, pero es que ahí volvemos al problema que decíamos al principio. Si vais y te compráis el Lambo, al principio nadie se va a enterar, pero en algún momento algún fiscalizador va a revisar ahí las operaciones, ¿no es cierto?, de don José, y de repente se va a encontrar con que, oye, se compró un Lambo. ¿Y de dónde salió ese Lambo? ¿De dónde salió ese Lambo? O sea, sí, estamos de acuerdo, CryptoTime genera millones de pesos y ahí a lo mejor podría justificar la inversión, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, o sea, hay que saber de dónde viene. Entonces, mira, ese es el tema. Hay que recordar que Al Capone no cayó por sus crímenes. Cayó No, por cayó por declarar los impuestos. Dedan taxes. A ver, aquí hay una pregunta, mira, dice, compré cripto, Oscar Riquel me dice, compré cripto aquí en Chile y me voy del país. ¿Por qué será? Y me lo gasto en Portugal. ¿Cómo sabrán en Portugal que vivo de cripto si lo compré en Chile? Bueno, la pregunta la verdad que es bastante... no sé, o sea, por ejemplo, porque de partida en Portugal tengo entendido de que no hay impuestos por temas de criptomonedas. Exacto, Incluso... no, income tax. Uno tiene que pagar impuestos en caso de que compre un activo que tenga, que aunque lo compres como se llama cripto, tienes que pagar, ¿no es cierto?, los impuestos asociados. Si una propiedad, claro. Pero en lo que es income tax, o lo que en definitiva estamos literalmente conversando ahora, ¿no es cierto?, que el F22 y el F50, allá no correría. No, por supuesto que ya no. O sea, yo perfectamente podría agarrar mis criptomonedas, irme por otro lado y no se va a generar, digamos, el hecho. Además que yo tomo mis Bitcoin y me los llevo, ¿no es cierto?, a Portugal, ese hecho, o sea, al momento de generar, ¿no es cierto?, el cambio de Bitcoin a la moneda, ¿no es cierto?, de allá, ahí es donde se va a generar el hecho tributario, por lo tanto el problema sería de allá, ya no sería de aquí de Chile, ¿entendés? Claro. Entonces ahí hay harta aristas, ¿no es cierto?, que ver. Además, siempre hay que tener en consideración de que uno de los grandes problemas que yo creo que se viene ahora, justamente es cómo los gobiernos van a empezar a fiscalizar esto. Cómo el servicio de impuestos internos. O sea, yo por ejemplo conversaba la otra vez con un colega y le decía, o sea, vamos a llegar a lo mejor en algún momento a que yo voy a estar defendiendo, ¿no es cierto? No, espero que ninguno de ustedes dos, por fraude tributario, porque el servicio... No sé, de repente... Claro, no sé. Porque el servicio, por ejemplo, de repente me va a decir, no, mira, sabéis que nosotros hicimos nuestros cálculos y según nuestros cálculos, tú tenéis tantas transacciones, ¿no es cierto?, de criptomonedas y tenéis que pagar tanto. Claro. Entonces nosotros vamos a ir, ¿no es cierto?, con todo un registro contable, que es el problema que ahí se puede complicar, porque si son miles de transferencias, bueno, alguien tiene que revisarlo, pero ¿quién lo va a revisar? ¿Quién se va a sentar efectivamente a revisarlo? Un problema. Como el meme del Homero Simpson. Claro, pero exacto. Pero, por ejemplo, ahí yo, voy a ir y voy a decir, mira, nosotros tenemos todos estos registros contables, señor juez, y esto es, ¿no es cierto?, lo que nosotros presentamos, y en el fondo, claro, esa es la caricatura que lo decía, o sea, porque una cosa es el criterio del servicio de impuestos internos, pero otra cosa es el criterio del juez tributario, que al final es el que va a darnos, ¿no es cierto?, la pauta de qué realmente es lo que es, el que nos va a zanjar el problema. Entonces, yo voy a tener que ir con un pantallazo de, no sé, blockchain.com y mostrarle, ¿no es cierto?, al juez, mira, ¿sabéis qué? Esta página es la verdad absoluta y esto es lo que se está moviendo en la blockchain. Y cómo yo convenzo al juez tributario que, bueno, va a ser un caballero a lo mejor de 60 años, y cómo le explico todo esto. ¿Me entendí? Ese va a ser uno de los problemas. O sea, hay que partir diciendo, bueno, usted sabe lo que es el bit, yo creo que vaya a terminar llegando aquí. Va a tener que darle una diapositiva. Claro, mire, tome, aquí tiene el white paper, todos tienen el white paper, léanlo primero y y eso es una de las 25 monedas las cuales muevo, por lo tanto, aquí están los otros white paper para que entiendan cómo funciona el sistema. No, esto es una locura. Sí, mira, y en base a eso, otro comentario, la verdad, también
por eso yo creo también que es importante que de repente como comunidad, ¿no es cierto?, veamos siempre el tema del que se realice el pago de los impuestos, que se respalde, ¿no es cierto? Ojalá que la gente que esté moviendo, ¿no es cierto?, un gran capital, que le ha ido muy bien ahí con la asesoría, ¿no es cierto?, de los distinguidos traders que tenemos en la asociación, hagan esto bien. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos hasta el momento son los criterios del Servicio de Impuestos Internos. Pero el Servicio de Impuestos Internos es solamente una parte, no es juez. Claro. Si yo tengo un problema con el Servicio de Impuestos Internos, ustedes pueden recurrir a un abogado tributarista y pueden ir, ¿no es cierto?, a un tribunal aduanero tributario y reclamar y pelear contra lo que le dice el Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que estamos en un momento histórico donde eso va a empezar ahora y vamos a ver qué pasa. O sea, a lo mejor hay criterios que el servicio dice, no, mira, esto va a ser así y de aquí a 2 años más no va a ser así. Porque si se junta una gran cantidad, por ejemplo, de contadores y abogados que interpretan la ley de una misma manera, de repente le pueden doblar la mano al servicio. Eso de repente puede pasar. Pero la única manera de hacer eso es hacerlo bien. O sea, ir, pelear con los argumentos y que se vayan dando, ¿no es cierto?, las modificaciones en la jurisprudencia o legislativa, en la Constitución, ¿no es cierto? Tenemos el proyecto de la CHICRIP también. Entonces, ahí son una serie de cosas que yo creo que tienen que ir avanzando, pero el consejo es, bueno, hagámoslo todos juntos. Mira, aquí como se nos pregunta Nortino 2022, que de hecho es tu primer mensaje en el chat. ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Bienvenido! Bueno, dice, ¿existe jurisprudencia de algún caso tributario / cripto? Yo la verdad no he visto hasta el momento. No he visto ningún conflicto de que haya sido derechamente tributario, ¿no es cierto? Tengo conocimiento de otros temas de Bitcoin, de otros conflictos que han habido, todo el tema, ¿no es cierto?, que pasó ahí con un exchange, el Tribunal de la Libre Competencia, etcétera. Pero yo, por lo menos hasta el momento, no he visto ningún problema de ese tipo, porque en el fondo ahí ya tendríamos que estar en el caso de que hubo una infracción tributaria según el servicio, se persiguió, se pasaron por todos los conductos administrativos, porque hay todo, ¿no es cierto?, un procedimiento administrativo donde uno puede entenderse con el Servicio de Impuestos Internos, presentar sus descargos, ¿no es cierto?, tratar de llegar a un acuerdo, y gran mayoría de los conflictos mueren ahí. Si eso no funciona, ahí, ¿no es cierto?, el contribuyente tiene la opción de poder ir al Tribunal Aduanero Tributario y ahí estaría generándose la jurisprudencia cuando ya termine ese juicio. Ahora, el problema es que los juicios tributarios por lo general son bastante largos, y cuando digo bastante largos me refiero 8, 12 años. Ese es el promedio que tenemos en el país en este momento, sin ir más allá. Entonces, la verdad es que en este momento yo no tengo conocimiento de alguna jurisprudencia en ese sentido, porque no sé siquiera si existe todavía algo así. Creo que estamos muy, muy nuevos aún, y por lo mismo es el momento donde hay que, de alguna manera, tratar de hacer presión, ¿no es cierto?, y que los criterios que se vayan utilizando sean los más beneficiosos y los que correspondan. Claro. Y bueno, ¿y cuál es la propuesta que ha generado la CHICRIP porque nos comentó algo, ¿no es cierto?, el Miguel Clague, que es el presidente de la CHICRIP? Así es. Pero quisiera como sea algo un poquito más técnico. ¿Cuál es la diferencia con lo que ha pasado, lo que tenemos nosotros ya de jurisprudencia y lo que se quiere posicionar de parte del proyecto que están queriendo colocar ahí la CHICRIP? Claro, mira, yo tuve la oportunidad de revisar el proyecto y no participé directamente, digamos, en la escritura, ¿no es cierto?, en la redacción primaria. Digo eso para no arrancarme con los tarros del proyecto. Pero sí, el proyecto va en el sentido correcto, creo yo, de que hay que entender, ¿no es cierto?, que la norma constitucional es una norma amplia. Es una norma que tiene que dejar abiertos los canales para que después se pueda, ¿no es cierto?, a lo mejor hacer una ley Bitcoin, una ley de criptotecnología que regule de mucha mejor manera cómo funciona este tipo de tecnologías en el país. A lo mejor en base a eso puede haber después una nueva regulación tributaria que cambie, ¿no es cierto?, ciertos aspectos, que a lo mejor incluya a la minería, que incluya las donaciones en criptomonedas, porque ahí de repente hay un par de espacios en blanco en la ley. Entonces yo creo que va como más hacia allá, en el sentido de que lo que hay que tratar de hacer es que en la nueva constitución, creo yo, esto ya es opinión personal, no quede cerrada la puerta para que se pueda discutir de eso después en una ley que realmente lo regule. Me encantaría que la constitución dijera, oye, el Bitcoin está reconocido por el Estado de Chile y vamos a trabajar, ¿no es cierto?, para que en los futuros años esta cuestión avance más, pero yo creo que la verdad todavía no estamos en ese momento histórico, creo yo.
¿Sería un sueño? Por supuesto que sí, pero yo creo que lo que hay que preocuparse, ¿no es cierto?, es que no quede cerrada la puerta para que después podamos avanzar, ¿no es cierto?, con la comunidad a medida, ¿no es cierto?, que se vaya Cristian, avanzando el tema. Dígame. En el chat, Nortino nos pregunta ¿qué pasa con el pago de impuestos cuando hay transacciones P2P? O sea, si un exchange implementa una plataforma, ¿está obligado a reportar al SI? Porque de alguna manera, claro, ahí va a quedar un registro. Es que, insisto, o sea, lamentablemente, uno es el que tiene el deber de declarar. Si yo quiero hacerlo, lo hago. Si yo no quiero hacerlo, no lo hago. Pero Lo que dices es tremendamente importante, porque aquí hay traders que se entretienen comprando en diferentes momentos y tienen un resultado, pero muchos de ellos, me temo, que podrían ser poco ordenados, por decirlo de alguna manera, y no saben cómo calcular en un Excel. Y de hecho yo sospecho que no tienen ni idea si están ganando o perdiendo, tienen una idea como global. En general, claro. Siempre lo que podríamos decir la cuenta. Deja a los traders tranquilos, déjalos ser, hombre. No, pero espérate, pero es que el tema de fondo ahí de los traders, si no lo estoy criticando, es que se va a reportar un montón de actividad al SI. Va a haber un saldo total que hay que cuadrar, en el sentido que tú partiste comprando a mitad de año o a comienzo de año una cantidad, vendiste una fracción eventualmente, o vendiste muchas veces una fracción, y llegaste a final de año, en ese proceso depositaste más dinero, entonces no tienes claro cuál es tu flujo y cuál es tu stock. Así es. Entonces, llegar y hacer un cierre no es trivial para un contribuyente. O sea, definitivamente vas a tener que contratar eventualmente a un contador, porque te podría llamar un fiscalizador y decirme, cuéntame, y usted ganó o perdió. Y este es un cálculo que tú tienes que hacer. Y si dejas que el servicio te lo haga, el servicio lo va a hacer de la forma más brutal, simple, por así decirlo. Y buena palabra. Más violenta que encuentre. O sea, de partida, insisto, o sea, el servicio lo que te pide es que uno mismo haga la declaración, ¿no es cierto? Y la ley parte desde ahí, desde eso. Entonces, al momento que yo no informo al servicio, ya estoy en falta. Ya partí, digamos, con el pie izquierdo. Ahora, claro, las personas, ¿no es cierto?, que tengan muchos movimientos de criptomonedas, yo les recomiendo desde ya, van a tener que declarar todos los movimientos del año pasado. Eso ya viene para este año. Entonces, empiecen, ¿no es cierto?, a juntar los archivos de XSL, me parece que son, los que te dan de repente los exchangers, para empezar a ver cuáles fueron todos mis movimientos, qué precio tenía cuando compré, qué precio tenía cuando vendí. Búsquense el amigo contador, ¿no es cierto?, y van a tener que trabajar en ese sentido, porque si no, se van a meter en un tete. Esto no terminaría siendo lo mismo que está pasando, ponte tú, con el tema de la ISAPRE y las alzas, en el sentido de que si hay una cantidad no menor de gente que la van a empezar a perseguir por esto, y que van a estar, ¿no es cierto?, encima, y cómo se llama, conseguir la información, o sea, ¿cuánta gente tendría que estar solamente encargada en revisar este tipo de cosas para realmente... Yo creo una que cantidad importante de trade. Hay gente que tradea afuera. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene trading afuera? O que tiene, ¿no es cierto?, sus criptomonedas, ponte tú, en Dubái, en Singapur o en Hong Kong, en otros lados. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, esto en definitiva es como casi como un... Mira, necesitamos plata, nos tenéis que pagar porque estáis ganando plata. Y como que no hay como una claridad de qué tan potente va a ser esto. Lo mismo que terminó pasando, ¿no es cierto?, con el tema de la ISAPRE. ¿Por qué? Porque legalmente no pueden subir ¿cómo se llama? Los planes de salud. Los planes de salud. Entonces en este momento todo el tema tributario, o sea, todo el tema, todos los jueces están metidos con esto, tienen que estar gastando tiempo, gastando energía, ¿no es cierto? Sí, te entiendo. ¿Para dónde va entonces? Pero al final la ISAPRE lo sigue haciendo, porque entre la cantidad de gente que no reclama, igual sigue siendo un negocio. Ese es el tema. Ese es el tema con el tema de la ISAPRE. Oye, mira, bueno, con el... Disculpa. Dale, por favor, perdón. Con el tema, por ejemplo, de lo que me estáis diciendo, o sea, es un gran desafío en el fondo para los entes reguladores el día de hoy. Yo creo que justamente van a estar trabajando ahí, imagínate, o sea,
a mí me ha pasado que de repente me han tocado personas que me han pedido alguna asesoría o directamente algún cliente que he tenido que decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy súper complicado contigo porque se te ocurrió tradear, pero como que no hubiera un mañana, y ahora ¿qué hago yo, po? Claro. Y ahora, y a quién le pido que revise esta cuestión, porque no estáis hablando de revisar 100 transferencias, 200 transferencias, no, o sea, son 750.000 transferencias en 3 meses. Entonces, ¿a quién ponís con un lápiz y un papel a revisar esa cuestión? ¿Y cuánto le tenéis que pagar a ese gallo para que lo haga? Porque de partida tiene que saber tributación, tiene que entender lo que estamos hablando nosotros, y ahí recién decir, bueno, ¿cuánto es? ¿Me entendés? Yo creo que es un desafío importante para los entes reguladores, pero yo no dejaría en el fondo de lado, porque yo creo que a lo mejor ahora al principio seguramente no van a poder fiscalizar a todo el mundo, pero eventualmente sí. Justamente por el avance de la tecnología, yo creo que ya deben estar pensando en alguna manera, bueno, cómo podemos ir, ¿no es cierto?, revisando las transacciones, a lo mejor en la misma blockchain, a las billeteras que estén aquí ubicadas en Chile, ya por ejemplo pueden hacerlo con los exchanges, porque los exchanges tienen la obligación, ¿no es cierto?, de declarar. Entonces, tampoco es tan difícil. Tampoco es que no lo puedan hacer. Va a ser un poco complejo al principio, pero eventualmente van a llegar a eso. Yo creo. Y mira, yo no quiero, o sea, ya nos acercamos al final de lo que es esto, pero la verdad que ha sido todo un exitazo, la gente está preguntando como loca. Yo no quiero dejar pasar esto sin tocar un poquito más allá de lo que hemos conversado, porque nos hemos mirado bastante al ombligo con Chile. ¿Cuál es el contexto latinoamericano? ¿Cómo ves tú la legislación a nivel latinoamericano? ¿No es cierto? Porque claro, tenemos El Salvador, que es como el ícono, ¿no es cierto? Que el presidente sale con el gorro de McDonald's. Está bien. Pero ¿qué pasa, por poner un ejemplo, en Uruguay? ¿Qué pasa en Paraguay? ¿Qué ocurre en el mismo Argentina con la legislación? ¿Cómo se maneja eso a nivel latinoamericano? Y si es que hay algo que pudiésemos aprender nosotros, digo, dejando de lado el emblemático que es El Salvador. Que es El Salvador, claro. Mira, yo creo que un ejemplo que podríamos tomar, bien cercano, es Argentina. Argentina ha ido, ¿no es cierto?, regulando el tema. Yo siento que hay una cierta como adopción más masiva en todo lo que es, ¿no es cierto?, Bitcoin, y por lo tanto la regulación de ellos va un poquito más adelante. En los demás países, la verdad es que la regulación, por lo menos en lo que tiene que ver con la tributación, no ha ido tan allá. Yo creo que Chile somos uno de los que va un poquito más adelante, en el sentido que ya tenemos regulado qué pasa con las personas, ¿no es cierto?, naturales, qué pasa con las personas jurídicas, ¿no es cierto?, y ya tenemos como el panorama un poco más claro. Tengo entendido que de repente hay legislaciones, ¿no es cierto?, latinoamericanas que no se pronuncian sobre el tema. Las criptomonedas caben dentro de la tributación, ¿no es cierto?, digamos, normal de los impuestos personales, pero tampoco hay una pronunciación muy fuerte al respecto. Entonces, yo creo, la verdad, que ahí todavía estamos en pañales. Y aquí una de las cosas que nos comenta Brian Martínez: apuesto que en el futuro liberan el pago de impuestos en las cripto para atraer capital del extranjero. Puede ser. Sería lo ideal. Hay varios países que están apostando por lo mismo. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, el mismo Salvador, que tiene una política tributaria bastante beneficiosa para los operadores de Bitcoin. Está, ¿no es cierto?, los beneficios tributarios en Portugal. Y yo creo que la verdad sería una buena política, porque, ¿cierto?, o sea, si estamos pensando que de aquí a 10 años más todos vamos a estar en la luna, es ahora el momento en el que tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a tomarnos esta tecnología, porque es eso en el fondo, esta tecnología en serio, que va a cambiar, ¿no es cierto?, de alguna manera el sistema financiero, el sistema económico. Entonces yo creo que es el momento para entrar. Eso es lo que... Y bueno, mire, yo con el dolor de mi alma, porque la verdad que me quedaron una cantidad de preguntas. O sea, te vamos a tener que tener acá de vuelta, sí o sí. Yo encantado, chiquillos, encantado. Bueno, para la otra temporada. No, más que la otra temporada. Recuerda que este espacio es de la ONG Bitcoin Chile, o más específicamente la Asociación Chilena de Criptotecnologías. Y los socios y directores tenemos la obligación de colaborar con este espacio. Entonces, Cristian, no hay duda que lo vamos a tener periódicamente a cargo de un panel. Pero encantado, encantado, chiquillo. Yo pertenezco al comité de educación, ¿no es cierto?, de la HCRIP. Soy socio del año pasado. Como les dije en el principio, o sea, mi idea en este momento, por lo menos, es tratar de educar a la comunidad, tratar de traspasar, ¿no es cierto?, todo lo que puedo traspasarle.
y en el fondo tratar de resolver dudas, porque creo que eso es una de las misiones más importantes que tenemos ahora como asociación, es tratar de educar. Imagínate, Esto es lo que hay que hacer. aprenda. Eso es lo que hay que hacer, yo creo, por ahora. Oye, Maravilloso. para concluir, les quiero invitar a un juego, y es lo siguiente. Fíjate que hoy día Max Kaiser reafirmó que hay otro país, y dio la pista que es de Latinoamérica, que como El Salvador va a declarar a Bitcoin como moneda de curso legal. Mira. ¿Se atreven a adivinar cuál podría ser? Paraguay. Y a mí, fíjate que esto es, como diríamos en buen chileno, una tincada. Me tinca Panamá, porque Panamá tiene esa cultura de ser casi un paraíso fiscal, pero es centro financiero. Y está al ladito. Sí. Entonces tiene cultura de centro financiero, digamos. Ojalá que no le traiga mala política, eso sí, a Bitcoin en general, porque siempre tratan de regalar, también siempre es una pregunta, oye, pero esta cuestión no es para lavar activos, esta cuestión así como que no. El tema de fondo es súper simple. Ahora empezó la carrera geopolítica, o sea, el tema es qué países van a adoptar este tema. Mira, si hay guerra, que es muy probable, el mercado ya tiene internalizado que Rusia en la práctica invadió a Ucrania en este momento. Así es. Sería muy sorprendente que no ocurriera. Y de hecho tú ves videos que en este momento hay cientos de helicópteros rusos que están despegando de sus bases y se están acercando y están ya patrullando el borde de Ucrania. Entonces la pregunta es qué tan violenta va a ser esa anexión, por así decirlo. Entonces el tema de fondo es que si además China hace lo mismo y aprovecha la debilidad de Estados Unidos, van a venir sanciones de todos los lados, todos contra todos. Y eso va a enfriar la economía mundial, no hay duda, pero ahí el Bitcoin se perfila como la moneda que no tiene que pedirle permiso a nadie a este cuento. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? El tema del SWIFT. En el SWIFT, las autoridades norteamericanas pueden confiscar tu cuenta y pueden quedarse con tus fondos. Claro, es cierto eso. En cambio, entonces ahí yo lo veo como beneficioso en el largo plazo para el Bitcoin, toda esta actividad que está ocurriendo. Y bueno, dijimos Panamá, Paraguay, ¿y tú, Cristian? Chile. Claro. Chile. No sería una mala opción. Juguémosla con Chile. Solamente porque, un deseo por ahí escondido. Mira qué lindo. Oye, chicos, lo lamento, voy a tener que ser el malo el asunto. De hecho, lo estiramos un poquitito más de lo que deberíamos, ¿no es cierto? Pero es que en realidad, con este calibre invitado, hay que sacarle el jugo. No, pero sí hay que, ¿no es cierto?, responder todas las dudas y todas las consultas, ¿no es cierto?, que la gente tiene. Entonces, señores, vamos a ir haciendo ya el cierre. Vamos a partir con Cristian, terminemos con don Jorge. Cristian, ¿dónde te encontramos? Y unas últimas palabras para ir haciendo ya el cierre, por favor. Bueno, chicos, a mí me encuentran de partida, obviamente, en la asociación. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, también en un curso sobre tributación que sea de la asociación, ¿no es cierto? Así que si buscan en la parte de educación dentro de los socios, ahí me pueden encontrar. Si no, la manera más rápida, ¿no es cierto?, de llegar a mí en este momento es a propósito de mi proyecto personal que tengo justamente con el tema de la asesoría de criptomonedas. La página es www.cryptotax.cl. Qué buen nombre. Muchas gracias. ¿Cripto con Y o con I latina? Cripto con Y. Cripto con Y. Cryptotax. Cryptotax.cl, ¿no es cierto? Ahí van a encontrar, ¿no es cierto? Es digamos, el área del estudio tributario en el que yo estoy, que se dedica, ¿no es cierto?, a las criptomonedas. Esa parte la impulso yo personalmente, y obviamente van a tener ahí el botoncito de redes sociales, y si le pinchan en el WhatsApp, van a hablar directamente conmigo. Así que esa es la forma, yo creo, más rápida que pueden conversar conmigo. Siempre abierto a enseñar, ¿no es cierto? Obviamente, si después hay un trabajo más que hacer, vamos conversando, pero la voluntad, por lo menos, principal es, como digo, por ahora, enseñar y que esta cuestión se masifique y que ojalá nadie tenga problema con sus impuestos ahora en abril. Maravilla. Don Eso Jorge, sus últimas palabras de este programa. Agradecer el tremendo aporte, Cristian. Es un tema que podría ser un problema y, por lo tanto, como decía mi padre,
a los incendios hay que atacarlos desde chiquititos. Y bueno, aquí No sé José Miguel dándole la despedida, porque la verdad que estuvo fantástico. Le damos las gracias a todos los que comentaron: Brian Martínez, Nortino 2022, a todos los que nos estuvieron hablando. ¿Quién más? Oscar Riquelme, nos estuvo hablando también Tomicro 2021, el señor Laporta y otros muchos más que también nos están hablando acá. Tengo como 5 pantallas acá y están todos hablando, así que maravilloso en ese sentido. Aquí José Miguel dándole las gracias, ¿no es cierto?, a Cristian y a don Jorge por estar ahí. Y esto, señores, fue Crypto Time. ¿Por qué, Jorge? Porque fue hora de hablar de criptos. Fue hora de hablar de cripto, ¿eh? Muchas gracias, ahí nos vemos, chicos. Chao, chicos, gracias por la invitación. Muchas gracias. No, Chao, chao. gracias por venir.